Un momento, tenemos un mensaje del coautor de este contenido. Nos comparte una nota, quiere dar las gracias. Hay muy importante, en la descripción hay una lista de enlaces recomendados. Y ahora sí, continuamos con la explicación. A ver, en Python usamos el punto todo el tiempo. Objeto, punto, atributo. ¿Qué puede ser más simple que eso, no? Bueno, la verdad es que detrás de esa simpleza se esconde uno de los mecanismos más potentes y elegantes de todo el lenguaje. Y hoy, justamente, vamos a revelar ese secreto. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué pasa realmente cuando Python ve esa expresión tan común? Porque les aseguro, la respuesta es ¡wow! Mucho más interesante de lo que uno se imagina. Es la llave para entender el modelo de objetos de Python a otro nivel. Pensemos un segundo en esto. ¿Cómo es que un atributo de repente se conecta a una base de datos? ¿O cómo sabe validar los datos que le pasamos? ¿O incluso cómo se convierte en una acción, como un método? Son cosas súper distintas, pero todas estas que vemos acá dependen del mismísimo mecanismo. Así que bueno, vamos a meternos de lleno a ver qué es. Y bueno, este secreto tiene nombre y apellido. Es el protocolo descriptor. Piénsenlo como el mecanismo de bajo nivel que nos deja, digamos, engancharnos y personalizar por completo cómo se accede a un atributo. Es lo que le da a Python una flexibilidad increíble. La documentación oficial de Python, de hecho, nos da la definición formal, y la palabra clave acá es comportamiento de enlace. Ojo, un descriptor no es solo un valor estático, un dato y ya. No, es un objeto que activamente controla cómo se accede a ese atributo. Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo funciona este protocolo? Vamos a desglosarlo. En el fondo, todo se reduce a 3 métodos, digamos, mágicos. Si un objeto implementa alguno de estos, ¡pum!, se convierte en un descriptor. Y esa es la definición práctica, la que importa en el día a día. Si un objeto tiene, aunque sea uno de estos 3 métodos, ya es un descriptor. No hay que heredar de nada raro, no hay que hacer ninguna cosa extraña, solo implementar el protocolo. Así de simple. Y a la vez, así de poderoso. El primero y el que más se van a encontrar por ahí es get. Cada vez que intentamos leer el valor de un atributo, Python, por detrás, lo llama automáticamente. Aquí es donde sucede la magia. Es el que se encarga de devolver el valor, ya sea que venga de la memoria, de un cálculo complejo o, no sé, hasta de una base de datos. Después, claro, tenemos set. Este se activa cuando intentamos asignar un valor a un atributo. Y es el lugar ideal para meter toda la lógica de validación, ¿no? O para convertir tipos, o, bueno, cualquier cosa que necesite pasar justo cuando un dato cambia. Y para completar el trío está delete. Este es bastante directo, como su nombre lo indica. Se ejecuta cuando usamos la instrucción del sobre el atributo. Es perfecto para definir qué hacer cuando algo se elimina, como una limpieza personalizada o algo por el estilo. Ahora bien, atención acá, porque este es quizá el punto más importante y sutil de todo el tema. Resulta que no todos los descriptores son iguales. Hay una diferencia clave entre lo que llamamos un descriptor de datos y uno de no datos. Y esa diferencia define quién gana cuando hay un conflicto de nombres. La regla es súper simple en realidad. Si un descriptor implementa "-set" o "-delete", se considera un descriptor de datos. Si solo y únicamente tiene "-get", entonces es un descriptor de no datos. Como vemos en la tabla, esta pequeña diferencia tiene una consecuencia gigante en su precedencia, o sea, en su poder para anular a otros. Y hay una cita del gran Raymond Hettinger que lo resume a la perfección. Él dice que los descriptores de datos siempre le ganan a un atributo de instancia que se llame igual. Siempre. En cambio, los descriptores de no datos pueden ser opacados o anulados por una instancia. Ahora vamos a ver por qué pasa esto. Miren, esta es la secuencia exacta que sigue Python y es súper estricta. Paso 1. Busca si hay un descriptor de datos en la clase. Si lo encuentra, listo, ahí termina todo. Si no, paso 2. Busca en el diccionario de la instancia, el famoso __dict, __. Y solo si eso también falla, como último recurso, paso 3. Busca un descriptor de no datos en la clase. Este orden es la clave de todo. Bueno, basta de teoría. Ya estuvo bueno. Ahora vamos a lo divertido. Ver cómo este protocolo deja de ser algo académico y se convierte en una herramienta fundamental que usamos todos los días, a veces sin siquiera darnos cuenta. A ver, si alguna vez usaron el decorador @property, ¡felicitaciones! Ya usaron descriptores.
porque @property no es más que eso. Es una forma mucho más limpia, más Pythonic, de crear un descriptor de datos sin tener que escribir toda la clase a mano. Miren esta comparación porque es clarísima. A la izquierda, la forma manual. ¿Funciona? Sí, pero es un montón de código. A la derecha, la versión con decoradores. ¿El resultado? Exactamente el mismo. Pero la versión Pythonic es mucho más declarativa, más fácil de leer. Esto es un ejemplo perfecto de la filosofía de Python. La legibilidad importa, y mucho. Ok, vamos a un caso un poco más avanzado. Imaginen que tenemos un atributo que para calcularse necesita hacer algo súper lento, como una llamada a una API o un cálculo pesado. Claramente no queremos hacer eso cada vez, sino solo cuando sea estrictamente necesario. Bueno, para eso, un descriptor de no datos es perfecto. Entonces, la primera vez que accedemos a ese atributo, se activa el --get del descriptor. Este hace el trabajo pesado que acá lo simulamos con una pausa, imprime que está calculando y nos da el resultado. Pero acá viene la magia. Una vez que calculó el valor, el descriptor es astuto, lo guarda directamente en el _dict de la instancia. Y como es un descriptor de no datos, recuerdan la regla de precedencia, el _dict de la instancia gana. Así que la próxima vez que accedamos, el resultado es instantáneo. El cálculo pesado se hizo una sola vez. Brillante. Y llegamos a la revelación final, la que conecta absolutamente todo. ¿Alguna vez se detuvieron a pensar cómo es que, cuando llamamos a obj.methodCall, Python mágicamente sabe que tiene que pasar obj como ese primer argumento, el self? ¿La respuesta? Sí, ya se la imaginan. Son los descriptores. Esto es sencillamente genial. Resulta que en Python, las funciones son descriptores de no datos. Cuando accedemos a una función a través de una instancia, su método onCall no nos devuelve la función así nomás, no. Devuelve un objeto nuevo, un método enlazado. Este objeto es como un paquetito que contiene la función original y la instancia. Y por eso mismo, es que no tenemos que pasar self a mano. Es el descriptor quien lo hace por nosotros. Así que como ven, entender los descriptores va mucho más allá de aprender una característica técnica del lenguaje. Es en realidad adoptar una nueva forma de pensar, una nueva mentalidad sobre cómo diseñamos APIs y cómo reutilizamos código en Python. Entonces, para resumir, ¿por qué es tan importante dominar esto? Bueno, primero, por la reutilización. Nos permiten encapsular lógica compleja en clases chiquitas que podemos usar en todos lados. Segundo, promueven APIs declarativas, donde decimos qué es un atributo, no cómo se gestiona. Y tercero, la claridad. La lógica de negocio queda justo donde tiene que estar. El resultado es un código mucho más limpio y fácil de mantener. En definitiva, el protocolo descriptor es una herramienta fundamental, una de las piedras angulares para extender Python de forma limpia y robusta. Ahora que el secreto detrás del punto ya no es un secreto, la pregunta que queda en el aire es, ¿qué cosas increíbles se pueden construir con este poder? Las posibilidades para crear APIs más elegantes, más potentes, bueno, están totalmente abiertas. ¿Quieren seguir la conversación? Aquí les muestro cómo se puede participar. Y ahora que terminamos, la pregunta es, ¿qué sigue? Vamos a verlo. Son 3 pasos bien sencillos para sumarse a esta comunidad. Lo primero, suscribirse. Así no se pierden nada de lo que viene. Segundo, la interacción. La opinión de todos es súper valiosa para nosotros. Un me gusta o no me gusta nos dice muchísimo sobre qué funciona. Y la crítica constructiva es clave. Así es como mejoramos, todos juntos. Y tercero, dense una vuelta por la descripción para encontrar más detalles. Ahí hay enlaces y recursos muy buenos recomendados por el coautor. Ahora la decisión es suya. ¿Cuál será el primer paso?